canto se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que se están entregando a las iglesias de Asia. Estas eran iglesias que se fundaron y se levantaron por el trabajo que los discípulos estaban haciendo. O sea, ya eran congregaciones establecidas, congregaciones muy bien desarrolladas, podríamos decir así, pero con una condición, que no son iglesias que estaban en Israel o no son templos de Israel, sino aquellas que ya fueron establecidas, lo voy a decir de esta manera, en medio de los gentiles. Ya no eran iglesias específicamente de acuerdo al pueblo judío, al pueblo israelita, sino aquellos que empezaron a recibir la palabra por causa del trabajo de los apóstoles, de los discípulos. Entonces estas iglesias que están en Asia, se les envía un mensaje, y esto es muy poderoso cuando lo estudiamos, porque son 7 iglesias, y el 7, que nosotros sabemos que es un número de perfeccionamiento, este número lo que nos está diciendo es que estos mensajes deben ser recibidos por nosotros y debemos escucharlos para poder dar la medida de lo que Dios demanda de nosotros. Pero esta, que es la 4ª iglesia a la que se le está dando el mensaje, dice: yo conozco tus obras. Ese es el mensaje que viene de parte de Dios. Tu amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, a lo que estamos llamados nosotros. La obra futura, la obra postrera, la obra que debemos hacer debe ir en avanzada, debe ir en crecimiento y debe ser mayor y mejor que aquella con la que iniciamos en nuestro caminar aquí en la tierra. Pero en realidad las obras nos deben de llevar al principio de donde nosotros somos y de donde nosotros salimos. Entonces, cuando hace esta observación de que conozco tus obras, está diciéndonos el Señor: como iglesia yo sé lo que haces, yo sé lo que quieres, yo sé lo que sueñas, yo sé lo que anhelas, sé las cosas que en tu corazón están y aquellas por las cuales trabajas para salir adelante y para avanzar en este predicar, en este pregonar, en este avanzar en el evangelio.
Entonces está diciendo, todo lo que pasa en ti, todo lo que veo en ti, no me es desconocido. Y así como vengo a revelarte aquellas cosas que has hecho de buena manera y que son positivas y que son agradables y que son buenas y que son perfectas y que son las que el Señor demanda de nosotros, le dice luego en el verso 19, en el 20, pero tengo algo que decirte de la obra que estás haciendo. Y por eso es que cuando nosotros empezamos a meditar la palabra del Señor, nos damos cuenta que esta tiene tres principios o tres elementos que son básicos y que nosotros debemos utilizar para filtrar el mensaje de Dios. ¿Cuáles son estos tres elementos básicos? Edificar, exhortar y consolar. La palabra de Dios debe producir esto en nosotros. Y aquí viene una palabra en la cual Él está redarguyendo, en la cual está exhortando y está diciendo, de las cosas que tú has hecho o de aquello que te has propuesto hacer, hay algo que es necesario que te lo haga notar ahorita. ¿Para qué? Para corregir el camino. Y le dice entonces verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces el mensaje es, estás avanzando, estás orando, estás creciendo, estás haciendo la obra del Espíritu, pero hay una contaminación en la palabra. Hay una contaminación en la enseñanza. La enseñanza está empezando a recibir cierta contaminación que tú la has permitido. Y aquí vamos a ver un poquito de los valores. Entonces dice, tú toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel es un espíritu contrario a Dios, un espíritu que opera de parte del enemigo, que tiene una misión y es destruir, contaminar o estorbar aquel lugar donde el poder de Dios se manifiesta. Que las obras del Espíritu no se hagan presentes y que no se manifiesten. Y si es posible, crear confusión de tal manera que la obra de Dios se vea opacada. Cuando todos conocemos que es la prédica que debería seguir a esta, si nos fuéramos cronológicamente, bueno, o de forma de enseñanza, no cronológico. Todos sabemos cuando Elías fue llamado para enfrentar a los profetas de Baal. Entonces nos preguntamos, ¿y esos profetas de dónde salieron? ¿Cómo se llamaron a esos profetas? ¿Quién los nombró profetas? ¿Cómo había una escuela de profetas de Baal? ¿Qué era lo que había? ¿Y estos tipos de dónde salieron? Y estos salieron tal como lo dice aquí en la palabra. Eran profetas verdaderos de Dios que se dejaron seducir por la voz de Jezabel. Y terminaron saliendo de un lugar verdadero para operar en un lugar de entretenimiento, pero aquí viene lo complicado, sin que ellos se dieran cuenta. ¿Y cómo sucede esto sin que ellos se den cuenta? O por qué tal vez se dieron cuenta y lo permitieron, por la tolerancia. Porque la palabra de Dios en ellos no estaba totalmente fundamentada o no dirigía totalmente sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque uno dice, cuando leemos en Reyes y vemos lo que hacía o decía Jezabel, pues casi que el poder lo tenía ella y no el rey. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Imagínense, hay un hermano aquí y le dice, mira, hazme un favor, necesito que me apoyes, tengo un grupo de gente que se reúne a orar y yo quisiera que les fueras a dar una palabra. Amén, yo llevo, ¿y qué quieres que les hable? Háblales de por qué las riquezas son mejores que la pobreza. Pero mira, yo les quiero hablar acerca de Jesucristo. No, háblales de eso porque es lo que ellos necesitan. Y va uno y lo hace. Y la siguiente, ¿sabes qué? Ahora necesito que me hagas un favor, ve a tal lugar y predica acerca de la prosperidad y de las finanzas en la iglesia, de que si uno da, Dios lo va a devolver 10 veces.
Y diles que si uno logra dar cheques o deposita con tarjeta de crédito, tú diles que deben poner dinero y que Dios les va a devolver un montón. Y dice, no, pero yo quiero predicar. No, hombre, ayúdame con eso y después les vas a ir dando el mensaje. Y así los profetas estos empezaron a llegar a los lugares de Baal, a aparentemente llevar un mensaje, y se empezaron a dejar seducir. Una costumbre que todos debemos tener, y yo trato de guardarlo siempre. Cuando alguien me dice, mira, te voy a invitar a predicar, yo le digo, amén, con mucho gusto, pero trata de no pedirme el tema, sino que oremos y que sea el Señor el que nos muestre de qué poder hablar. Porque muchos tienen buenas intenciones, pero se salen de lo que la Biblia dice. A veces nos dicen, mire, pastor, venga y hágame un favor, predique una palabra motivadora para la gente. Pero cuando hablamos de palabra motivadora, viene la primera consulta. ¿Y qué queremos motivar? ¿Querés motivarlos para que trabajen más? ¿Querés motivarlos para que ofrenden? ¿Querés motivarlos para que ellos puedan descubrir su potencial? ¿Querés motivarlos para que... Y viene a veces el adaptar uno el mensaje y salirse de lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Entonces cuando dice aquí, tengo algo contra ti, toleras a esa mujer Jezabel. Hay cosas, mis hermanos, que nosotros debemos tolerar y cosas que no debemos tolerar. Muchas veces decimos, no, es que eso no es así, pero yo no me quiero meter a problemas. Yo sé cómo funciona esto, pero no quiero decir nada. Por ejemplo, yo sé un secreto para que esa agua estancada se quite rápido, pero no me quiero meter a problemas para ese tipo de cosas. Y muchas veces nosotros confundimos la tolerancia, que la tolerancia debería ser, vamos juntos en el camino, hay uno que aprendió más y otro que aprendió menos, tenle tolerancia al que aprendió menos y ayúdalo para ir en el camino. Pero aquí está diciendo, hemos confundido la tolerancia, ¿y qué pasa? Toleramos el pecado. Y allí no debe haber tolerancia. Y tampoco nosotros estamos llamados a juzgarlo y mandarlos a todos a que no, te vas a ir al infierno. No, estamos llamados a redarguir, a hablar, a llamar para que éste pueda reconsiderar y que siga avanzando en el llamado que el Padre nos ha dado a todos. Amén. Entonces, dice, toleras a esa mujer Jezabel. Y dice, que se dice profetiza. Muchas veces nosotros escuchamos la voz de alguien aparentemente profeta porque él dijo que era profeta o porque yo se los dije, pero en realidad debemos ver sus obras y en realidad debemos ver qué es lo que éste testifica y qué es lo que éste hace. Entonces lo que esta enseñanza busca es el que nosotros seamos aquellos que tengamos el deseo y la inspiración de tener más profundidad, de meditar la palabra del Señor, para no ser los que toleran profetas falsos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces toleramos el que viene alguien y nos dice, miren, si usted trae aquí un pacto de 10,000, Dios le va a dar 100,000. Y lo toleramos porque, es que hay que arreglar unas cositas y esos 10,000 no nos caen mal. Y toleramos que pasen ese tipo de cosas. Pero eso se convierte en una puerta que va a permitir el ingreso de más cosas. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Voy a usar un ejemplo muy común, Pablo y Silas, y aparece la pitonisa. Estos son hijos del Dios Altísimo. Estos son los verdaderos. Escuchen la voz de estos. Este tiene la palabra, este tiene la verdad. Escuchen lo que él dice. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta mujer que era divina, que va detrás de ellos diciendo esto, la gente va a decir, ella también es una de ellos. Escuchémosla a ella, sigámosle a ella, ofrendémosle a ella, pongámosla a ella que nos dé las enseñanzas. Hasta que viene el momento en el que Pablo recibe la orden de Dios y calla la contravoz en ella. ¿Por qué? Porque ella está en apariencia mostrándose que también profetiza, mostrándose que también tiene la palabra de Dios y no la tiene. Entonces las iglesias hoy están padeciendo una situación muy difícil acerca de profecías.
¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de las profecías? ¿Cómo debemos nosotros entender las profecías? ¿Cómo debemos recibir las profecías? ¿Cómo nosotros conocemos a alguien si es profeta o no es profeta? ¿Cómo tendremos esa tolerancia de quien habla la verdad de Dios y quien no habla la verdad de Dios? Porque el asunto es, cuando dice aquí, toleras a esa mujer que se dice profetiza, y toleras que enseñe, y toleras que seduzca. Y esta es una operación que la vemos desde el principio. Adán y la mujer en el huerto toleraron el mensaje de la serpiente, y la serpiente les sedujo. ¿A qué les sedujo la serpiente? Si tú escuchas lo que yo te voy a decir, si tú recibes la profecía que yo te estoy dando, si tú le das lugar al mensaje que yo te digo, tú vas a ser como Dios. Entonces ya no hay nadie que te mande. Tú decides qué hacer, tú decides qué cantar, tú decides cómo es el protocolo de la iglesia. Se me fue la palabra, pero tú decides cómo es la liturgia. Tú decides la liturgia, tú decides el mensaje. Cuando necesites algo, adapta el mensaje, lo mueves y tú decides qué hacer, porque tú tienes la capacidad, le dijo la serpiente a la mujer, que si escuchas mi voz y das lugar a mi voz, tú vas a poder ser como Dios. ¿Y a quién no le seduce ser como Dios? Aquel que diga, es que a mí nadie me manda. Ah, escuchaste a la serpiente. Yo me mando solo y yo hago las cosas. Ah, escuchaste a la serpiente. Es que nadie me dice qué hacer con mi vida. Escuchaste a la serpiente. Yo soy suficientemente listo e inteligente para saber las cosas que yo debo hacer. Escuchaste a la serpiente. Entonces muchas veces hay cierto tipo de enseñanzas que han entrado a la iglesia que lo que producen es que seducción para hacer aquellas cosas que son en contra de la voluntad de Dios, pero parecen que son agradables a Dios, pero no lo son. Por eso nosotros debemos ser aquellos que todo el tiempo tengamos el deseo de meditar la palabra de Dios. Es que solo conociendo la palabra, meditándola, abriéndola y leyéndola, nosotros vamos a recibir el mensaje donde se nos revela cuál es el agua verdadera y para poder separarnos del agua de contaminación. Pero entonces hay lugares donde esta operación, le vamos a decir así, llamada Jezabel, aún levanta la voz y confunde y seduce a los entendidos. Y usualmente son lugares masivos, lugares grandes, donde muchas veces se tiene una especie como de pensamiento de es que tengo que hablar algo para quedar bien con todos. Tengo que decir algo que los impacte a todos y que pueda ser algo extraordinario. Pero debemos basarnos en lo que la palabra de Dios dice. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera. ¿Qué dice después? Que comen en la mesa de Jezabel. ¿Qué significa? Que se están dejando discipular, que están recibiendo palabra, que están recibiendo mensaje que no viene de Dios, sino un mensaje que es contrario, pero que parece de Dios, pero no lo es. Que parece un mensaje bueno, pero no lo es. La palabra dice que el Señor Jesús se sentó a la mesa a compartir el pan con sus discípulos. Esa es la mesa verdadera. Esa es la mesa donde debemos estar sentados. Esa es la mesa donde nosotros vamos a verdaderamente abrir nuestro entendimiento, como pasó con aquellos del camino de Emaús, que cuando se sentaron con Jesús y cuando el pan fue compartido, dice que sucedió, les fueron abiertos sus ojos. Pero en esta mesa de Jezabel, la que dice el libro de Reyes, los ojos son cerrados espiritualmente y son abiertos ¿a qué? Al deseo de este mundo, a la tradición de este mundo. Entonces, esta operación tiene un discipulado contrario a Dios. Pero no es un discipulado donde
vamos a hacer un sacrificio y todo el mundo saque esa sangre y haga un montón de cosas, porque por lógica nosotros no participaríamos de eso. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Es un discipulado de seducción. ¿Qué te gusta oír? Mis hermanos, ¿qué quieren que les predique? ¿Quieren que les diga hermanos? ¿Les digo princesas y princesos? ¿Cómo quieren que les diga? ¿Cómo hago para, miren, cómo los seduzco? A Dios le ofenden las monedas. Los billetes de a 20 le ofenden a Dios. Y entonces Dios los va a bendecir mucho si dan, ¿qué? De a 200. Y van a poner unos de aquellos de a 20 que parecen de 200. ¿Cómo los seduzco? ¿Qué quieren que les hable? Lindos hermanitos, Dios es amor, no se preocupen. Él de todo modo los va a salvar. Y esta seducción empieza a producir en nosotros tolerancia, empieza a producir en nosotros puede que sea cierto, una meditación equivocada, y nos apartamos de hacer la verdadera y única y perfecta voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Es que los miro serios o las mascarillas me traicionan. Solo miro que hacen los ojos así. Ya sé cómo se siente predicar en una iglesia coreana o china, hacen así por causa de la mascarilla. Entonces la enseñanza y el discipulado que tiene Jezabel es que es sensible, es tocando a aquellas cosas así muy delicadamente para causar conformismo, para causar la tolerancia y que su mensaje pueda ser entregado. Por eso insisto, los profetas de Baal y Acera eran profetas verdaderos de Dios que fueron seducidos y se pasaron al otro lado, al otro bando. Iba a decir lado y después pensé bando. Y 100 de estos fueron escondidos en el monte, y uno fue llamado a declarar la verdad, que fue Elías. Pero sigamos leyendo. Entonces, ¿por qué toleras a esta mujer Jezabel? Es que no quiero tener problemas con ella. No quiero tener problemas, porque alguien te dice, mira, la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto. ¿Tú qué opinas? Mejor no digo nada porque no quiero tener problemas. Es que en realidad es porque no he leído la palabra de Dios. Y a veces nos dicen cosas que aceptamos que no debemos aceptar, pero como no lo hemos leído, las aceptamos y lo toleramos. ¿Por qué toleramos el tener una enseñanza de seducción para hacer las cosas que no son agradables a Dios? Por falta de conocimiento. Y por eso lo toleramos. Y también lo hacemos por dejadez. Pero nosotros que somos llamados a ser verdaderos discípulos, debemos meditar la palabra del Señor día a día. Lo dijo Jesús: este es mi pan, este es mi cuerpo. Haced esto pero todas las veces que puedas, en memoria de mí. Entonces, ¿cuál es el verdadero pan? La palabra. ¿Cuál es el pan y el cuerpo que el Señor entregó para todos nosotros? Es la palabra. Por eso la entregó, nos hizo partícipes, y aquí la tenemos. Tú tienes en tu mano esa palabra. Tú eres partícipe de esa palabra porque la tienes en tu mano, la tienes en tu teléfono, la tienes en la Biblia, la tienes en tu casa. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Para que esto sea verdadero, participa de ella, come de ella, medita de ella todos los días, todas las veces que puedas. Y aquí entra otra vez Hechos 1:8. Señor, pero es que no puedo. No, es que recibiréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y de nuevo todos decimos, es que recibir el poder es porque voy a levantar muertos, porque voy a sanar enfermos, porque no. Recibiréis el poder de hacer aquellas cosas que yo os mando. Recibiréis el poder de orar, recibiréis el poder de meditar, recibiréis el poder de decir no al pecado, y recibiréis el poder de decir, yo voy a hacer estas cosas que Él me pide. Yo sí podré meditar en esto todas las veces que pueda. En Apocalipsis 22:7 leamos, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Y ahorita que el discipulado está hablando de bienaventuranzas, péguese al discipulado, no lo voy a decir aquí. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero hay una operación que están tolerando, que se dice profetiza, que está profetizando o diciendo otras cosas. Y aquí nos está diciendo la palabra, pero tú tienes que recibir y tolerar la palabra que sale de aquí, de la boca de Dios. En Oseas 12:10 dice:
Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Parábolas, profecías. En otros dice cántico. La profecía, la parábola, la palabra es aquella que viene únicamente de parte de Dios. Pero aparece alguien y dice: yo te voy a decir tu futuro. Y yo pregunto: ¿y para qué quieren saber el futuro? Porque ya lo sabemos. Pero ¿cuál quiere saber? ¿El futuro espiritual o el futuro natural? ¿Cuál quiere saber? Porque el espiritual lo sabemos, ¿sí o no? ¿Para dónde vamos? Vamos hacia la eternidad. A ser uno con el Padre, a dejar este mundo temporal y las cosas temporales, estas cosas que nos afligen, estas cosas que nos agotan, estas cosas que nos preocupan, y vamos hacia la eternidad a cumplir la perfecta voluntad del Padre. Entonces yo debo seguir buscando en su palabra aquellas cosas que yo debo hacer en la eternidad, porque en la eternidad no vamos a estar cantando todos los días gloria, gloria, aleluya, aunque suena bonito y lo vamos a cantar, pero no todo el tiempo y todos los días. Allá vamos a seguir haciendo lo que hacemos aquí, congregándonos, perfeccionándonos en comunidad, ayudándonos unos a otros. Amén. Pero yo te voy a decir el futuro acerca de los días venideros. Y uno dice: sí, yo quiero saber si me va a ir bien o me va a ir mal. Y eso sucede porque nuestra esperanza está en las cosas de este mundo. Alguien dice: yo quiero saber si voy a ser millonario, sí o no. ¿Y por qué lo quieres saber? Es que eso me tranquiliza. Pues yo te lo digo, vas a ser millonario. Y tranquilízate. Y eso es lo que hace esta operación. Te voy a decir aquellas cosas que te hagan sentirte cómodo en el mundo. Te voy a decir aquellas cosas que te inspiren a hacer las cosas del mundo. Te voy a decir aquellas cosas que te hagan sentir bien en este estado temporal de todo aquello que se va a perder. Y nosotros, de manera inocente o tolerante, como dice aquí, lo aceptamos. Y dejamos de hacer aquello que nos debe dar nuestro lugar en la eternidad. Amén. Entonces he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Cuáles son las parábolas a las que se refiere? Es la Biblia. A 66 libros se está refiriendo, que fueron escritos por profetas. Mis hermanos, toda profecía de parte de Dios ya está en la Biblia. Pero hemos sido programados para escuchar cosas diferentes. Pastor, ¿cuándo va a profetizar a los solteros? Se van a envejecer si me van a esperar en eso. Bueno, vamos a profetizar de otras cosas, no acerca de eso. Es que yo quiero que usted me diga que ella es, y que me va a mantener, y que es bonita, y que tiene dinero, y que para ella será un privilegio tenerme. Porque así nos programaron. Yo quiero que usted me profetice que voy a tener un trabajo que lo voy a disfrutar y lo voy a amar, y que en ese trabajo solo voy a trabajar de 8 horas y que me van a tratar como un rey. Mira, si quieres yo te lo digo. No porque sería Jezabelo, no. Y son las cosas que anhelamos que nos puedan decir, sin anhelar qué es lo que verdaderamente Dios dice o Dios tiene para nosotros. Quiero saber si me va a ir bien. Si sigues la ordenanza, si sigues la palabra, si sigues siendo fiel y te haces discípulo, te va a ir bien y vas a llegar a la vida eterna. Porque el bien, la bondad, lo que deberíamos nosotros llamar lo bueno, es lo nacido de Dios, estar con Él en la eternidad. Y si cumplimos con su mandamiento y con la instrucción, te va a ir bien espiritualmente y vas a alcanzar la vida eterna. Ahora, ¿qué otro bien quieres?
¿Qué otro bien queremos? Sigamos leyendo mejor. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, la Biblia, la palabra, lo que los profetas escribieron, las parábolas, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y aquí está lo poderoso, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces ahora vemos una dualidad. Hay una que se dice profetiza, que enseña, pero aquí la palabra dice, pero dice, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Así que hay dos mesas, hay dos escuelas, hay dos lugares donde podemos recibir enseñanza. ¿Cuál es la que quieres recibir? Y cuando dice que la escritura es útil para enseñar, esto es poderoso, porque para eso es. Yo quiero usar la escritura para sentirme mejor. No, no es eso, es para enseñar el camino. Porque si yo estoy en un estado en el que no, de ignorancia o de falta de conocimiento, no sé qué es lo que voy a pedir y voy a pedir mal. Por eso yo debo someterme a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice cambie, tengo que cambiar. Y si la palabra de Dios me dice levántate, me tengo que levantar. No esperar a que se acomode a mí y que yo pueda sentirme feliz por ello. Entonces hay dos lugares para enseñar la palabra. Una vendrá contaminada, una vendrá con seducción y la otra es la verdadera. Pero la otra que tiene para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Cómo sé yo entonces si la palabra que a mí, que la que yo estoy recibiendo es verdadera de parte de Dios? Esta te redarguye, choca y viene contra aquella programación que yo tengo y me hace meditar si mi camino es bueno y me hace meditar si lo que hago es bueno. Luego dice para corregir. La palabra que yo recibo está sirviendo y está siendo útil para que mi vida sea moldeada, corregida o transformada de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si la palabra que yo escucho o la que yo estoy aprendiendo lo que está haciendo es amoldarme a este mundo y adaptarme a este mundo y amar las cosas de este mundo, no es la que tú crees. Entonces estoy siendo redarguido, estoy siendo corregido, estoy siendo instruido, pero lo poderoso es en justicia. Y de nuevo la Biblia dice que la justicia es lo que nace de Dios, no es a lo que nosotros le llamamos justo. Sigamos leyendo. 1 Corintios, vamos a cambiar, capítulo 14 y versículo 2. 1 Corintios 14:2 dice entonces: porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces aquí vemos otra dualidad. Hay dos, lo voy a decir así, hay dos hombres. Uno habla lenguas y el otro profetiza. Y aquí no estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo, pero dice que el que habla lenguas es algo que le sirve de provecho a él, porque que habla, solo Dios le entiende. Por medio del Espíritu habla misterios y Dios le entiende, el que habla lenguas. Pero hay otro que es el que profetiza. Y el que profetiza, dice entonces, habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Entonces cuando la palabra nos dice y nos llama a nosotros que ¿quién es el profeta? Profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Y todos nosotros por eso estamos llamados a profetizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí ahorita? Profetizando. ¿Qué es lo que haces tú cuando hablas con tu semejante? Le profetizas y le hablas la palabra de Dios. Pero no seamos el que se dice profeta y seduce. Porque vendrá uno que necesito algo que tiene fulanito, se lo voy a ir a profetizar. Se me rompió mi teléfono, necesito un teléfono nuevo. Aquí hay un varón que Dios va a bendecir mucho cuando me regale un teléfono. Y nuestra programación nos invita a ser seducidos. Pero por eso viene la confrontación y viene el redarguir de la palabra de Dios para romper ese patrón, para que nuestro oído sea abierto y reciba la palabra que viene desde los cielos. Y decir entonces,
toda aquella palabra que a mi espíritu edifica, que a mi espíritu exhorta y que a mi espíritu consuela, esa es la que verdaderamente viene de Dios, y esa es la que yo debo escuchar y es la que yo debo recibir. Entonces, ¿de dónde nosotros somos edificados? De la palabra de Dios. Cada vez que esta palabra produce verdad en nosotros, la profecía se hace verdadera en nosotros. No puede venir ningún profeta ni nadie a decirnos algo fuera de la Biblia. Es imposible. Por eso cuando Saúl ha sido llamado para ser rey y Saúl está en ese momento en el que él no sabe si acepta, si no acepta, él no quiere porque no era lo que él había pedido. Dice que sale por el camino y ¿qué hace? Se junta con otros profetas a profetizar. Y la gente lo ve y dice, miren, Saúl está profetizando con los profetas. ¿Cómo le hace? Ahora, ahí es donde nuestra mente empieza a volar y a tener ideas extrañas. Pero, ¿qué es lo que hizo Saúl? Llegó con aquellos a meditar, a declarar verdaderamente la palabra de Dios. Y ese es es parte del principio de nuestra iglesia, del fundamento de nuestra iglesia. Esta es una comunidad profética. Pero alguien va a decir, pero si en la adoración nadie se paró y dijo, aquí, y nos dejó ir un mensaje. Porque nos han programado que esas son las profecías. Pero el del piano por lo menos hubiera dicho, veo a los santos sobre vosotros. Aunque sea alguien que hubiera mencionado una palabra que aparente ser aquella profecía que nos sedujeron que así era. Y nosotros lo toleramos. Pero cuando hemos aprendido que esta es una iglesia y una comunidad profética, es porque nos ocupamos de aprender, de meditar y poner por obra la palabra de Dios. Nos va a pasar mucho. Hermano, ¿usted de qué iglesia es? De tal iglesia. ¿Y cuál es su doctrina? Pues la palabra. ¿Y cuál otra? No, pero ¿cuáles son los estatutos que ustedes tienen? La palabra. ¿Y cuál otro estatuto? No, pero mire pues, pero si yo quisiera distinguir qué es lo que a ustedes los inspira, pues la palabra. ¿Y qué otra cosa? Y luego, es que con vos no se puede, me dicen. Pues por la palabra, ¿y qué otra cosa? Pero es porque es la programación. Pero entonces nos han dicho que la profecía es que alguien se levante y empiece a decir cosas que queremos oír. Pero la verdadera profecía y lo que nos hace una iglesia profética es que nuestro fundamento, nuestro caminar y nuestra vida da lugar a la palabra de Dios para edificar, para exhortar y para consolar. Y edificar, ¿por qué? Porque la iglesia está caída. Y la palabra es la única que va a venir y la va a levantar. Exhortar, ¿por qué? Porque hemos sido programados en contravoz, en la palabra opuesta a lo que Dios dice. Y debe venir esa exhortación, ese confrontar para que recibamos la verdadera y única palabra de Dios. Y consolar, ¿por qué? Porque la palabra es la que nos da llenura del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, yo me voy a ir, pero viene uno, el que da consuelo, el consolador. Ese que te va a tomar y te va a guiar y te va a llevar por todas las palabras que yo dije, por toda la enseñanza que yo dije. Entonces la palabra debe producir que el Espíritu Santo verdaderamente encuentre lugar en nosotros y que éste empiece a actuar en nosotros, para que se cumplan estos tres elementos de la profecía: edificar, exhortar y consolar. Porque en lo natural decimos, consolación es, fulanito está llorando, abracémoslo. Sí, hagámoslo porque se siente mal. Pero el valor bíblico es la llenura del Espíritu Santo. Yo me voy, dice Jesucristo, pero no se quedan solos. Vendrá el que da consuelo. Amén. Entonces, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Fíjense que yo esto lo entendía antes. Cuando decía han salido por el mundo, yo entendía, sí, el mundo ha sacado sus profetas para que vayan a la iglesia. Pero lo que está diciendo aquí es que muchos falsos profetas realmente, dice, han salido a enseñar al mundo. Se deciden a ir a las naciones y predicar y enseñar y seducir. Se levantan, se animan y agarran de gira por todos lados, llevando ¿qué? Una falsa profecía, que la iglesia la tolera, la acepta y por causa de eso es seducido y termina apartándose de hacer lo verdadero delante de Dios. Así que el mundo está lleno de falsos profetas, porque estos ya se propusieron ¿qué? Salir por el mundo y llevar su mensaje. Y lo hemos escuchado por ahí y nos lo topamos por ahí y a veces lo toleramos. Pero meditar la palabra de Dios produce el despertar en nosotros del varón y la varona, el que es uno con el Padre, el que recupera la imagen y la semejanza y conoce la voz, como dijo Jesucristo, mis ovejas, de entre todas las ovejas, de entre todos los rebaños, hay unas que son mías. Y las mías oyen mi voz, no oyen otra, no se dejan seducir, no se separan, no cuestionan, porque conocen lo verdadero, porque no tienen falta de conocimiento. Entonces, mis ovejas, las verdaderas, las entendidas, oyen mi voz, ¿para qué? Para seguirme. Oyen mi voz y me siguen. Porque ya hay muchas voces que salieron por el mundo a declarar su propio deseo, su propio mandamiento y buscan con eso seducir a quienes, a los verdaderos, a los hijos. Así que nosotros en ese entendimiento de ser una iglesia profética debemos ser aquellos que tenemos más de la palabra de Dios en nosotros, más de la revelación y el entendimiento de la palabra de Dios, para que nadie venga y nos engañe, que nadie venga y nos aparte, que nadie venga y nos seduzca, sino que nosotros tengamos la medida de decir, yo sé cuál es la palabra de Dios, sé cuál es la voluntad de Dios, sé cuál es el plan de Dios. Y miren, aquí es donde viene el despojo y lo que hablábamos en el discipulado, el hacernos pobres espiritualmente. O sea, que todo lo que el mundo llama riqueza no opera en nosotros. Hacernos pobres de todo eso para poder verdaderamente poner nuestros ojos únicamente en la palabra verdadera, en Jesucristo, y seguir por el camino que Él nos da. Muchos dirán, hermano, necesitamos ser una iglesia exitosa. Amén. ¿Y qué es una iglesia exitosa? Aquella grande, llena de gente, con un pastor guapo. Ahí sí ya la fregamos. Pero esto es lo que hay. Y también una congregación. Entonces, es que tiene que ser un lugar que uno lo ve y dan ganas de pasar ahí todo el día. Y todas estas cosas nos llaman a ser emocionales. Lo que está haciendo es mover nuestros sentimientos y nos apartan de lo verdadero y nos dejamos seducir. Por eso debemos ser aquellos que mediten la palabra día y noche y participar de la palabra todas las veces que podamos para mantenernos siempre en lo verdadero. Amén. ¿Me doy a entender? No toleres ninguna palabra que no viene de Dios. No te dejes seducir con ninguna palabra ni ninguna otra acción que no venga de lo que la propia palabra de Dios dice. Todo lo que yo te digo, ve y revísalo y léelo en tu casa. Todo. Porque nosotros somos aquellos que debemos tener esa comunión personal con Jesucristo. ¿Y cómo la tenemos? Por medio de su palabra. Es que mire, cuando dice, debes tener una relación personal con Dios, ¿qué se imagina la gente cuando decimos eso? Ah, Jesús es mi amigo. ¿Y qué se imagina con Jesús es mi amigo? Aquí viene a la par mía. Y a veces le digo, espérate, voy yo primero, voy yo solito. Y es
una enseñanza que nos han dado que se queda muy por encimita. Tenemos el privilegio de que Jesús nos llamó a nosotros amigos. Entonces, ¿quién va adelante? Él. Lo que uno dice, yo voy al frente y aquí lo traigo. No. Tenemos el privilegio de poder caminar con Él. Pero encima Él no nos ve como, aquí vas a mi lado, sino que seamos uno. Que cuando medito la palabra yo hablo como Él, pienso como Él, actúo como Él, testifico como Él. Pero cuando nos dicen este tipo de cosas, la gente piensa, sí, yo seré amigo del Señor y ahí voy caminando con Él. Y eso viene a ser también un pensamiento vago para nosotros. Y también nos dejamos seducir por esto. Lo que en realidad debe suceder es que debemos levantarnos, debemos ser edificados. Y la palabra de Dios es la que debe salir de nuestra boca. La palabra de Dios es la que debe tener lugar en nosotros para que esta sea la que se exprese, para que esta sea la que se testifique, esta sea la que se predique. Y no ser seducidos en una palabra de entretenimiento, de necesidad. Y pónganle todo lo que queramos. Juan 15:3, todos saben que es de mis versículos favoritos. Y dice, vosotros estáis limpios. Lo está declarando. Por la palabra, dice, que yo os he hablado. Si todavía hay palabra de seducción para tolerar cosas del mundo, esta palabra verdadera es la que nos va a limpiar. Y para permanecer limpios, por medio de esta palabra, allí debemos permanecer. Es la palabra la que nos limpia, la que nos nutre, la que nos edifica. Es la palabra la que nos da nuestro lugar frente al Padre, la que nos acerca al Padre y la que permite escuchar verdaderamente la voz de Dios. No otras palabras, no motivaciones, no palabras bonitas, no palabras manipuladoras ni aparentes, sino la única y verdadera palabra de Dios. Por eso la Biblia es el mensaje de la voz de nuestro Dios. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia